Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos, pero bien, en el ajedrez. Ese mundo de 64 casillas que es pura estrategia, historia y, bueno, una complejidad que engancha cosa mala. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a basar en lo que cuenta Wikipedia, que ya sabes que es un buen punto de partida para intentar entender un poco mejor sus claves. Fenomenal. Queremos ver las reglas, claro, pero también su viaje por la historia, las ideas de estrategia y táctica y, cómo no, su relación con la tecnología, que ha sido tremenda, y con la cultura. Exacto. Es que es fascinante, ¿no? Un juego con miles de años que sigue ahí dando guerra en la era de la IA. Venga, vamos a desentrañar esto. Pues sí, es que es eso, un juego de estrategia pura. Aquí no hay cartas ocultas ni dados. Son dos mentes frente a frente. Y por eso gusta tanto en todo el mundo, yo creo. Totalmente. Hoy vamos a tocar varios palos. Un repasito rápido a cómo se juega, para quien ande un poco perdido. Luego, un viaje por su historia, que es larguísima. Sí. Después, las claves de estrategia y táctica. Y luego, lo que decías, tecnología y cultura, que dan para mucho. Perfecto. Pues empecemos por lo básico básico. El tablero. 8×8, 64 casillas, alternando colores claros y oscuros. El famoso damero, sí. Y 16 piezas para cada jugador, blancas y negras. Un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. 8 infantes ahí en primera línea. El objetivo, acorralar al rey contrario hasta que no tenga escapatoria, el jaque mate. Aunque bueno, ya veremos que empatar, hacer tablas, es muy común también. Sí, sí. La colocación inicial es siempre la misma. Blancas en las filas 1 y 2, negras en las 7 y 8. Y hay detallitos como lo de casilla blanca a la derecha para que las damas empiecen en su color. Ah, mira, eso es importante saberlo para colocarlo bien. Es una convención, no afecta al juego en sí, pero ayuda a empezar bien. Y siempre, mueven primero las blancas. Vale. Y cada pieza a su bola, ¿no? El rey se mueve poquito, una casilla en cualquier dirección. La torre en línea recta, por filas y columnas. El alfil, pues por las diagonales. Eso es. La dama, que es la jefa, combina a la torre y al alfil. Vamos, que va por donde quiere. Pero luego están las piezas con truco, digamos. Ahí está la gracia, claro. El caballo, con ese movimiento tan raro en forma de L, es la única pieza que puede saltar por encima de otras. Eso es clave. Qué curioso lo del caballo. Y el peón. El peón parece poca cosa, pero tiene una amiga. Avanza para adelante, una casilla, o 2 si es su primer movimiento. Pero captura en diagonal. ¡Anda! Es verdad. Es la única que no captura cómo se mueve. Justo. Y además tiene sus movimientos especiales. Si llega al final del tablero, ¡zas!, se transforma. Normalmente en dama, que es lo más potente. Se llama promoción o coronación. Eso puede cambiar una partida totalmente. Y tanto. Y luego está la captura al paso, una regla un poco particular. Si un peón avanza 2 casillas de golpe y pasa justo al lado de un peón enemigo, este se lo puede comer como si solo hubiera avanzado una, pero solo en ese turno, ¿eh? Madre mía, qué lío, hay que estar atento. ¿Y el jaque mate? ¿Cómo va exactamente? Pues jaque es simplemente que el rey está amenazado. Si te dan jaque, tienes que hacer algo sí o sí. O mueves el rey a una casilla segura, o te comes la pieza que te ataca, o pones una pieza tuya en medio para bloquear el ataque. Vale. Si no puedes hacer ninguna de esas 3 cosas legalmente, entonces es jaque mate. Fin de la partida. Por cierto, ya no es obligatorio decir jaque en los torneos. Antes sí. Ah, no, pues yo siempre lo digo. Es cortesía, pero no obligatorio. Y luego está el enroque, ¿no? Ese movimiento especial del rey y la torre. Sí, que se hace para proteger al rey, ¿no? Mueves el rey 2 casillas hacia una torre y la torre salta al otro lado. Eso es. Pero tiene sus reglas. Ni el rey ni esa torre pueden haberse movido antes en toda la partida. Ajá. El espacio entre ellos tiene que estar vacío. Y lo más importante, el rey no puede estar en jaque en ese momento, ni pasar por una casilla atacada, ni acabar en una casilla atacada. O sea, que no te puedes enrocar para escapar de un jaque. Exacto. Ni meterte en uno. ¿Y los empates, las tablas, has dicho que son comunes? Muchísimo. Hay varias formas. Por acuerdo, si los 2 jugadores quieren. Si la misma posición se repite 3 veces, tablas también. 3 veces, seguidas. No tiene por qué. Si se da la misma posición exacta, con las mismas posibilidades de movimiento para cada jugador 3 veces en la partida, se puede reclamar tablas. Vale. Luego está la posición muerta, que es cuando ya es matemáticamente imposible que nadie demate. Por ejemplo, si solo quedan los reyes, o rey alfil contra rey solo. Entiendo. Y el famoso ahogado,
Eso pasa si te toca mover, pero no tienes ninguna jugada legal que hacer con ninguna de tus piezas, pero tu rey no está en jaque. En ese caso, es tablas. Ah, o sea, no te han dado mate, pero no te puedes mover. Curioso. Sí, es un recurso defensivo a veces. Y luego están las reglas para que las partidas no duren eternamente, como la regla de los 50 movimientos. Si pasan 50 jugadas de cada jugador sin que se mueva un peón ni se capture una pieza, se puede pedir tablas. Bueno, pues ya tenemos las reglas más o menos claras. Bastante complejo, la verdad. Tiene su miga, sí. Vamos a la historia. Se habla de la India, ¿no? Siglo VII, el chaturanga. Ese parece el origen más aceptado, sí. Chaturanga significa 4 divisiones como las del ejército indio de la época. Infantería, que serían los peones, caballería, los caballos, elefantes, los alfiles de entonces que se movían diferente, y los carros de guerra, las torres. Y de ahí, ¿cómo se expande? Pues parece que por la ruta de la seda llega a Persia, al imperio sasánida, sobre el año 600. Allí lo llaman Chatrang. Y ahí es donde aparecen las palabras clave. Shah, para el rey, Ajá. y cuando el rey estaba acorralado decían Shahmat, que significaría algo como el rey está emboscado o muerto. De ahí vienen nuestras palabras jaque y jaque mate. Qué bueno. O sea, que viene del persa. Jim, luego con la conquista islámica el juego pasa al mundo árabe. Se llama Shatranj. Lo estudian mucho, escriben sobre él, y a través de Al-Ándalus, sobre todo, entra en España, y de ahí a Europa. ¿Y cómo pasa de ese shatranj al ajedrez que jugamos hoy? Que has dicho que los alfiles y demás eran distintos. Pues la gran revolución ocurre bastante más tarde, sobre el año 1475, y parece que fue aquí, en España, posiblemente en Valencia. Ahí es donde de repente 2 piezas cambian radicalmente su movimiento. ¿Cuáles? El alfil, que antes saltaba 2 casillas en diagonal, pasa a moverse como ahora, a lo largo de toda la diagonal. Y sobre todo, la dama. Antes era una pieza muy débil, el firzán o visir, que solo movía una casilla en diagonal. ¿En serio? ¿La dama era débil? Debilísima. Y de golpe se convierte en la pieza más poderosa combinando el movimiento de la torre y el alfil. Imagínate el cambio. A este nuevo juego se le llamó ajedrez de la reina o incluso ajedrez de la dama loca, por lo potente que era. Madre mía, tuvo que ser una revolución total en la forma de jugar. Absoluta. También se consolida en esa época que el peón pueda avanzar 2 casillas en su primer movimiento y se introduce el enroque, más o menos como lo conocemos. Y este nuevo ajedrez, mucho más rápido y dinámico, se extiende como la pólvora por Europa. Y ahí empiezan a salir los primeros libros, los primeros cracks. Exacto. Tenemos a Lucena en España, con uno de los primeros libros impresos sobre ajedrez moderno, en 1497. Luego Damiano en Portugal, Ruy López de Segura también en España, que era un clérigo y fortísimo jugador, y ya en Italia Polerio Greco. Empiezan a analizar aperturas, finales sencillos. Se pone la base teórica. ¿Y después de eso qué viene? ¿La era romántica, has dicho antes? Sí, más o menos desde 1700 hasta finales del siglo XIX. El centro del ajedrez se traslada a los cafés de París, como el famoso Café de la Régence, y también a Londres. ¿Y por qué romántica? ¿Jugaban con pasión? Y tanto. Era la época de los ataques brillantes, los sacrificios espectaculares, las combinaciones inesperadas. Se valoraba la belleza y la audacia por encima de todo. Los gámbitos, que es ofrecer un peón al principio a cambio de iniciativa, estaban a la orden del día. Casi se consideraba antideportivo no aceptar un gámbito. Jo, qué diferente ahora, ¿no? Que todo es más sólido. Muy diferente. Figuras como Philidor, que ya entonces dijo aquello de «los peones son el alma del ajedrez», aunque el estilo general era más bien de ataque directo. O las famosas partidas entre La Bourdonnais y MacDonald. Pura lucha táctica. Pero ese estilo tan, digamos, alocado, no podía durar siempre. No. Y aquí entra la figura clave. Wilhelm Steinitz, un jugador de origen austríaco que a finales del 19 empieza a decir «Ojo, que esto no va solo de atacar a lo loco». Ajá. Steinitz introduce un enfoque científico, posicional. Habla de acumular pequeñas ventajas, de la importancia de la estructura de peones, de la seguridad del rey, de crear planes a largo plazo. Vamos, la estrategia moderna. Y él fue el primer campeón del mundo oficial, ¿no? Exacto. En 1886 le gana un match a Zukertort y se establece el título de campeón mundial de ajedrez. Steinitz marca el paso del romanticismo a un ajedrez más profundo, más estratégico. Es el padre del ajedrez posicional. Y a partir de ahí, el siglo XX,
un montón de nombres míticos. Sí, el siglo XX es la consolidación del ajedrez como deporte y ciencia. Tenemos a Emanuel Lasker, que le quita el título a Steinitz y lo mantiene 27 años, un récord que sigue vigente. Era un psicólogo tremendo en el tablero. 27 años, madre mía. Luego el cubano José Raúl Capablanca, un genio natural, una máquina en los finales. Se decía que casi no calculaba, que simplemente veía la jugada correcta. Pura intuición. ¡Qué pasada! Después Alexander Alekhine, un jugador brillante, de ataque, muy complejo, murió siendo campeón del mundo, algo único. Y entre medias, Max Euwe, un holandés que le arrebató el título brevemente. Y también mencionaste a los hipermodernos. ¿Qué era eso? Ah, sí. Fue una escuela de pensamiento que surgió en los años 20, con gente como Nimzowitsch, Reti, Tartakower. Rompieron con la idea clásica de que había que ocupar el centro del tablero con peones sí o sí. ¿Y qué proponían? Decían, no lo ocupes, contrólalo a distancia. Usa tus piezas, sobre todo los alfiles desarrollados por el lateral, lo que se llama fianchetto, para presionar el centro sin poner tus peones ahí de primeras. Incluso provocaban al rival a avanzar sus peones centrales para luego atacarlos. Fue otra revolución teórica importante. ¿Entendido? Y llegamos a la posguerra, la época del dominio soviético. Sí. Tras la muerte de Alekhine en 1946, la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, se hace cargo de organizar el campeonato mundial. Y a partir de ahí, la Unión Soviética se convierte en la gran potencia. ¿Por qué? ¿Había mucho apoyo estatal? Muchísimo. El ajedrez se consideró una herramienta de prestigio intelectual y de propaganda contra Occidente. Lo apoyaron en las escuelas, crearon un sistema de entrenamiento muy potente. Y claro, salieron generaciones de jugadores fortísimos. ¿Quiénes destacaron ahí? El primero fue Mikhail Botvinnik, considerado el patriarca de la escuela soviética. Un jugador muy científico, muy trabajador. Luego vinieron Vasily Smyslov, Mikhail Tal, el mago de Riga, un genio táctico increíblemente creativo. Tal. He oído hablar de sus combinaciones. Eran una locura, sí. Sacrificaba piezas como si nada, y te daba mate de formas impensables. Luego Tigran Petrosian, un jugador muy defensivo, posicional, muy difícil de ganar. Y Boris Spassky, con un estilo más universal, que fue el último campeón de esa era puramente soviética. Porque entonces llegó Bobby Fischer. Exacto, Robert James Fischer, el estadounidense que él solito desafió y venció a toda la maquinaria soviética en plena Guerra Fría. El famoso match del siglo en Reykjavik, ¿no? En 1972. Ese mismo, contra Spassky. Fue un acontecimiento mundial, mucho más allá del ajedrez. Fischer ganó y se convirtió en un héroe en Occidente. Revolucionó también la preparación de las aperturas, era muy meticuloso. Pero su reinado no duró mucho, ¿verdad? No, era una personalidad muy particular, muy exigente. Puso unas condiciones muy estrictas para defender su título en 1975 contra el aspirante soviético, Anatoly Karpov. La FIDE no aceptó todas y Fischer simplemente no se presentó. Así que Karpov fue declarado campeón. Qué historia tan rocambolesca. Sí. Y eso nos lleva a la siguiente gran era, la de Anatoly Karpov, que dominó el ajedrez en los 70 y principios de los 80. Un jugador de estilo muy posicional, muy técnico. Y luego, su gran rival, ¿Garry Kasparov? Garry Kasparov. Protagonizaron una rivalidad épica, de las más grandes de la historia del deporte, no solo del ajedrez. Jugaron 5 matches por el título mundial entre 1984 y 1990. Una tensión brutal. ¿Recuerdo algo de un match que se suspendió? Sí, el primero, en 1984. Duró meses, Karpov iba ganando 5-0, pero Kasparov remontó hasta 5-3. Y tras 48 partidas, el presidente de la FIDE lo suspendió alegando agotamiento de los jugadores. Muy polémico. Uf, sí. Al final, Kasparov ganó el título en 1985 y lo defendió contra Karpov varias veces más. Kasparov fue el número 1 indiscutible hasta que se retiró en 2005. Es increíble, como decías antes, cómo el tablero a veces parecía un reflejo de las tensiones geopolíticas del momento. Totalmente. Bueno, dejamos la historia y vamos al meollo del juego. Estrategia y táctica. Siempre se habla de esto, pero ¿cuál es la diferencia exactamente? Es una distinción clave, sí. A ver, la estrategia son los planes a largo plazo. Es pensar en la posición en general, dónde quiero poner mis piezas para que estén bien coordinadas, qué estructura de peones me conviene, qué casillas son importantes controlar, cómo mantengo seguro a mi rey.
son objetivos generales. Vale, como el plan de batalla general. Eso es. Y la táctica son las maniobras concretas, las secuencias de jugadas más o menos forzadas, a corto plazo, que te permiten ganar material, dar jaque mate o conseguir una ventaja inmediata. Son los golpes, las combinaciones. Entendido. Y para evaluar una posición y pensar estratégicamente, ¿en qué nos fijamos? ¿El valor de las piezas, supongo? Claro, es lo primero. Hay una escala clásica. Peón, un punto. Caballo y alfil, unos 3 puntos cada uno. Torre 5, dama 9. El rey no tiene valor en puntos porque si lo pierdes se acaba, pero en los finales es una pieza fuerte de lucha. ¿Y esto de la calidad? Lo he oído a veces. En ganar la calidad significa cambiar un alfil o un caballo tuyo por una torre del rival. Como la torre vale más, 5 contra 3, sales ganando en material. Vale, pero no todo es el material, ¿no? ¿Qué va? A veces tienes menos material pero una posición mucho mejor. Hay que mirar más cosas. ¿Están tus piezas activas, bien colocadas, coordinadas? ¿O están pasivas, estorbándose? ¿Controlas el centro? ¿La estructura de peones es sana o tienes debilidades como peones aislados, doblados, retrasados? ¿Tu rey está seguro? Todo eso influye en la estrategia. ¿Y los alfiles y caballos son igual de buenos? Valen 3 puntos, has dicho. Valen parecido, pero depende de la posición. Los alfiles suelen ser mejores en posiciones abiertas, con diagonales largas despejadas. Los caballos son geniales en posiciones cerradas, con muchos peones bloqueados, porque pueden saltar. Tener la pareja de alfiles, los dos alfiles contra, por ejemplo, alfil y caballo del rival, se considera una pequeña ventaja estratégica. Interesante. ¿Y en táctica? ¿Cuáles son esos golpes típicos? Hay muchos patrones que se repiten. La clavada es muy común. Atacas una pieza rival y si se mueve, detrás hay otra pieza más valiosa, o el rey, que quedaría atacada. Así que la pieza clavada no se puede mover. Ah, sí, eso lo he visto. Luego está la horquilla o ataque doble. Una pieza tuya, típicamente un caballo o un peón, ataca a dos piezas rivales a la vez. Suelen tener que mover una y pierden la otra. Un clásico. El ataque a la descubierta. Mueves una pieza y sorpresa. La pieza que estaba detrás de ella resulta que ahora está atacando algo importante, a menudo dando jaque. Si la pieza que mueves también da jaque, es un jaque doble, que es muy peligroso. Uf, eso suena fatal. También está la desviación, que es obligar a una pieza defensora clave a moverse a otra casilla para poder atacar lo que defendía. O la sobrecarga, cuando una pieza defiende demasiadas cosas a la vez y no puede con todo. Y por supuesto los sacrificios. Entregar material a propósito para conseguir un ataque de mate o una ventaja mayor. ¿Y cuando combinas varias de estas ideas? Exacto. Ahí surgen las combinaciones, esas secuencias de jugadas forzadas, a menudo con sacrificios, que culminan en una ganancia decisiva. Son la parte más espectacular y bonita del ajedrez para mucha gente. Hay combinaciones famosas que son auténticas obras de arte. ¡Qué chulo! Hablemos ahora de las fases de la partida. Se suele dividir en 3, ¿no? Apertura, medio juego y final. Sí, es la división clásica, aunque a veces las fronteras son difusas. ¿Qué buscamos en la apertura? Pues básicamente 4 cosas. 1. Desarrollar las piezas menores, caballos y alfiles, lo más rápido posible. 2. Luchar por el control del centro del tablero, porque desde ahí las piezas dominan más espacio. 3. Poner el rey a salvo, normalmente haciéndole enroque. Y 4. Conseguir una estructura de peones sólida, sin debilidades tempranas. Y hay muchísimas aperturas con nombres raros, ¿no? Siciliana, española, gambito de dama. Vale. Hay enciclopedias enteras dedicadas a la teoría de aperturas. Los jugadores profesionales se saben variantes larguísimas de memoria. Pero para empezar, lo importante son esos principios generales: desarrollo, centro, seguridad del rey y buena estructura. Las blancas, al mover primero, tienen una pequeña iniciativa inicial que intentan aprovechar. Las negras buscan igualar o crear contrajuego. Vale. Y después de la apertura, cuando ya están casi todas las piezas fuera. El medio juego. Eso es. Es la fase más compleja y rica de la partida. Aquí es donde se definen y ejecutan los planes estratégicos que han surgido de la apertura. Es el reino de la táctica, las combinaciones, los ataques directos al rey si se ha quedado en el centro o si el enroque es débil. Aquí es donde se decide casi todo, ¿no? Muchas veces sí. Hay que evaluar constantemente la posición, ver qué plan seguir, si merece la pena cambiar piezas para simplificar y entrar en un final, sobre todo si tienes ventaja material o si es mejor mantener la tensión y la complejidad.
Hay que estar muy atento a los golpes tácticos del rival también. Y finalmente, si la cosa sigue igualada o se han cambiado muchas piezas, llegamos al final. ¿Qué cambia ahí? Cambia muchísimo. Con pocas piezas en el tablero, las reglas del juego parecen otras. Primero, los peones se vuelven importantísimos. La amenaza de que un peón llegue al final y corone es constante y define muchos finales. Claro. Segundo, el rey, que durante la apertura y el medio juego estaba escondido y protegido, ahora se convierte en una pieza de ataque y defensa muy fuerte. Sale a luchar al centro del tablero, ayuda a sus peones, ataca a los del rival. O sea, el rey se activa. Muchísimo. Y tercero, aparece un concepto que es casi exclusivo de los finales, el Zugzwang. Zugzwang. Suena alemán. ¿Qué es eso? Es una palabra alemana que significa algo así como obligación de mover. Es una situación en la que a un jugador le toca mover, pero cualquier jugada legal que haga empeora su posición. Es como si te dijeran, tienes que mover, pero hagas lo que hagas, pierdes. Ostras, eso es terrible. Es fatal, sí. Estar en Zugzwang suele ser decisivo. Es un arma táctica muy importante en muchísimos finales. Por ejemplo, en finales de reyes y peones es muy común. Fascinante. Pero bueno, hoy en día el ajedrez no es solo esto, no. La tecnología ha irrumpido de una forma brutal. Uf, totalmente. La relación entre ajedrez y tecnología, sobre todo informática, es larguísima y muy interesante. ¿Cómo empezó? Con esos autómatas antiguos. Bueno, hubo intentos históricos como el turco en el siglo XVIII, que era un engaño muy elaborado con una persona dentro. Pero la cosa seria empieza con los ordenadores en los años 50. Ya Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, escribió un artículo en 1950 proponiendo cómo programar un ordenador para jugar al ajedrez. O sea que desde el principio se vio como un buen desafío para la IA. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene reglas claras, un objetivo definido, jaque mate. Es un juego de información perfecta, todo está a la vista. Pero a la vez es increíblemente complejo por la cantidad de posiciones y jugadas posibles, ideal para probar la inteligencia artificial. ¿Y empezaron a crearse programas? Sí, en los 70 ya había campeonatos de ordenadores jugando entre ellos, y empezaron a salir las primeras máquinas de ajedrez para jugar en casa, como la Chess Challenger. Me suena, sí. Y poco a poco las máquinas fueron mejorando. Hasta el gran hito. El momento clave, sin duda, fue 1997. La supercomputadora Deep Blue de IBM derrota al campeón del mundo Garry Kasparov en un match a 6 partidas. Fue la primera vez que una máquina ganaba al campeón mundial en condiciones de torneo. Un shock tremendo. Tuvo que serlo. ¿Y hoy en día? Hoy en día no hay color. Los mejores programas de ajedrez, los llamados motores, como Stockfish, que es de código abierto, o Lela Chess Zero, que usa redes neuronales, son muchísimo más fuertes que cualquier jugador humano. Ya no se juegan matches hombre contra máquina, porque el resultado se sabe de antemano. ¿Y cómo ha cambiado eso la forma en que juegan los humanos, sobre todo los profesionales? Lo ha cambiado todo. La preparación es radicalmente distinta. Antes se estudiaban libros y partidas de otros maestros. Ahora los jugadores de élite pasan horas y horas analizando posiciones con estos motores potentísimos, buscando nuevas ideas en las aperturas, comprobando sus análisis, usan bases de datos gigantescas como Chessbase, con millones de partidas. O sea que la máquina es una herramienta de entrenamiento fundamental. Imprescindible. Ha elevado muchísimo el nivel general de comprensión del juego, aunque algunos dicen que también ha hecho que las aperturas sean un poco más homogéneas, porque todo el mundo analiza con los mismos motores. Y luego está AlphaZero, ¿no? Que aprendió sola. Sí, eso fue otro bombazo en 2017. AlphaZero, de DeepMind, Google, aprendió a jugar al ajedrez desde cero, solo con las reglas, jugando millones de partidas contra sí misma. Y en pocas horas alcanzó un nivel sobrehumano, superando a Stockfish. Lo fascinante es que desarrolló un estilo de juego muy dinámico, muy humano, en cierto sentido, con sacrificios posicionales. Influyó mucho en cómo juegan ahora los mejores humanos. Y también están las tablas de finales, ¿verdad? ¿Qué son exactamente? Son bases de datos que han calculado de forma exhaustiva el resultado correcto, victoria, derrota o tablas, y la jugada perfecta desde cualquier posición posible con un número reducido de piezas. Primero se hicieron para 5 piezas, luego 6, y ahora ya existen para 7 piezas. Para 7 piezas. ¿Y eso qué significa? Significa que para cualquier posición, con 7 o menos piezas en el tablero, contando los reyes, el ordenador sabe la verdad absoluta. Sabe si es tablas o quién gana y cómo jugar perfectamente para conseguir ese resultado.
Es como tener el libro de respuestas definitivo para una gran parte de los finales. Madre mía. Y a todo esto se suma Internet, claro. Claro, Internet ha sido la otra gran revolución. Primero con servidores para jugar online como ICS o ICC desde los 90, y ahora con plataformas gigantes como chess.com o Lichess, que tienen millones de usuarios jugando a todas horas, desde cualquier parte del mundo. Y ha habido un boom reciente, ¿no? Sí, espectacular. La pandemia de COVID-19, que encerró a la gente en casa, y sobre todo el éxito brutal de la serie de Netflix Gambito de Dama en 2020, dispararon el interés por el ajedrez de una forma increíble. Millones de personas se registraron en estas plataformas. Es verdad. Gambito de Dama fue un fenómeno. Y ha cambiado un poco la demografía del ajedrez, atrayendo a más público joven y, notablemente, a más mujeres. Además, el ajedrez se ha popularizado mucho en plataformas de streaming como Twitch. Grandes maestros como Hikaru Nakamura o incluso Magnus Carlsen tienen canales con muchísimos seguidores. O sea que el ajedrez se ha convertido en un eSport. Totalmente. Hay ligas profesionales online, equipos que fichan jugadores. El ajedrez está presente en grandes eventos de eSports. Y claro, Internet también ha democratizado el aprendizaje, con miles de vídeos, cursos, entrenadores de táctica online. Pero tanta tecnología también tendrá su lado oscuro, ¿no? Me refiero a las trampas. Uf, ese es el gran problema ahora mismo. Con motores tan fuertes accesibles desde un simple móvil, hacer trampas se ha vuelto técnicamente muy fácil. Es una preocupación enorme tanto en el juego online como, cada vez más, en los torneos presenciales. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues con medidas antitrampa, algoritmos que detectan patrones de juegos sospechosos online, controles en los torneos presenciales, detectores de metales, retraso en las de retransmisiones para que no puedan recibir ayuda externa en tiempo real, pero es una batalla complicada. La misma tecnología que hace el ajedrez más accesible y popular también facilita el engaño. Es la paradoja. Ya veo. Bueno, y para ir terminando, hablemos un poco de la presencia del ajedrez más allá del tablero. En la cultura, en la sociedad. Tiene una huella cultural enorme. Desde luego, en la Edad Media y el Renacimiento era considerado el juego de reyes, parte fundamental de la educación de la nobleza. Se veía como una forma de aprender estrategia, autocontrol. Hay un libro famoso de esa época, ¿no? Que usaba el ajedrez para dar lecciones morales. Sí, el Liber de Moribus Hominum et Officios Nobilium Super Ludos Caschorum, libro de las costumbres de los hombres y deberes de los nobles o sobre el juego del ajedrez. Fue un auténtico bestseller medieval, traducido a muchos idiomas. Usaba las piezas y sus movimientos como metáforas de las distintas clases sociales y sus deberes. ¡Qué curioso! Y luego en la ilustración también se valoraba, ¿no? Sí, gente como Benjamin Franklin escribió sobre la moral del ajedrez, destacando las virtudes que enseña: previsión, circunspección, pensar antes de actuar, cautela. Lo veían como un ejercicio para la mente. Y ha inspirado a muchísimos artistas, claro. Uf, incontables. En literatura, desde Lewis Carroll en A través del espejo, donde Alicia se mueve como un peón, hasta Nabokov, que era un gran aficionado y compositor de problemas, o Stefan Zweig con su famosísima novela de ajedrez. Novela de ajedrez, un clásico. En cine es un elemento recurrente. Desde la icónica partida contra la muerte en El séptimo sello de Bergman, hasta películas centradas en el tema como Los jugadores de ajedrez de Satyajit Ray, o más recientes como En busca de Bobby Fischer. Y en la cultura popular pues aparece en Star Trek, en Harry Potter con el ajedrez mágico y, como decíamos, el pelotazo de Gambito de Dama. ¿Y su relación con las matemáticas y la mente, qué sabemos? Pues tiene conexiones matemáticas muy chulas. Problemas clásicos como el del recorrido del caballo por todo el tablero o el de colocar 8 damas sin que se amenacen. Y luego, la pura combinatoria. Se estima que el número de posiciones legales posibles es gigantesco, como 10 elevado a 44. Y el número de posibles partidas diferentes es aún más astronómico, el llamado número de Shannon, 10 elevado a 120. Madre mía. O sea que aunque en teoría es un juego finito, en la práctica es inabarcable. Exacto. Por eso, aunque un teorema matemático, el teorema de Zermelo, dice que el ajedrez tiene una solución teórica, o ganan las blancas, o las negras, o son tablas con juego perfecto, en la práctica es imposible calcularla. Es demasiado complejo. Y desde la psicología, ¿qué nos enseña el ajedrez sobre cómo pensamos? Se le ha llamado la drosofila de la psicología cognitiva, como la mosca de la fruta para la genética.
porque es un campo de estudio ideal para entender el pensamiento experto. ¿Y qué se ha descubierto? Pues estudios pioneros, como los de Binet o de Groot, ya vieron que los grandes maestros no es que calculen muchísimas más jugadas que los aficionados, sino que reconocen patrones. Tienen almacenados en la memoria miles de trozos de información, de posiciones típicas, y eso les permite entender la posición y encontrar buenas jugadas mucho más rápido. O sea que es más reconocimiento que cálculo puro. En gran medida sí. Por eso su memoria para posiciones de ajedrez reales es casi perfecta. Pero si les pones una posición con las piezas colocadas al azar, su memoria es como la de cualquiera, porque no reconocen patrones lógicos. Interesante. Y se sigue investigando mucho. Cómo funciona el cerebro al jugar con neuroimagen, cómo se juega a ciegas, la relación con la inteligencia, parece que hay correlación sobre todo en niños y jóvenes, aunque es compleja. La personalidad, si hay diferencias de género y por qué. Hay debate sobre si la clave es solo la práctica deliberada, muchas horas de estudio enfocado, o si también influye en el talento innato, la edad a la que empiezas. Un campo enorme de estudio, vamos. Sin duda. El ajedrez sigue siendo un espejo fascinante de la mente humana. Bueno, pues hemos hecho un viaje increíble. Desde esos orígenes en la India del siglo VII hasta AlphaZero, los esports y la psicología cognitiva. Un juego que parece tener unas reglas sencillas, pero que esconde una profundidad estratégica y táctica casi infinita. Una mezcla única de lógica, creatividad y pura competición. ¿Cuál sería la gran conclusión de todo esto? Pues yo diría que el ajedrez es una criatura verdaderamente especial. Es a la vez arte, por la belleza de las combinaciones y las ideas estratégicas, es ciencia, por su lógica interna y el análisis profundo que requiere, y es deporte, por la competición y la resistencia mental que exige. Y lo más fascinante es que no deja de evolucionar. Primero, por los cambios en el pensamiento humano y la cultura, y ahora, de forma vertiginosa, impulsado por la tecnología. Vive en esa tensión constante entre una tradición milenaria y una innovación digital que lo está redefiniendo todo. Partes del juego como los finales y superan a cualquier humano. ¿Qué futuro le queda a la intuición humana, a la creatividad, incluso a la belleza del error humano, que a veces conduce a descubrimientos inesperados en el tablero? ¿Saber la verdad objetiva de una posición gracias a un motor le quita algo de magia o de valor artístico al juego? ¿O simplemente nos obliga a los humanos a ser creativos de otra manera, a explorar caminos que las máquinas quizás no valoran tanto? Es una pregunta excelente y muy abierta. Pues ahí la dejamos, flotando sobre esas 64 casillas. Una pregunta para un juego que, después de tantos siglos, se niega rotundamente a dejar de sorprendernos.